Hola, bienvenidos todos a este webinar, a esta conferencia sobre formación en organizaciones de cualquier tamaño. El día de hoy los invito a que conversemos sobre este tema, entendamos por qué se realiza y podamos entender cómo se realizan estos procesos de formación. La agenda que tenemos para este día es la siguiente. Primero, vamos a hablar de para qué se realizan los procesos de formación. Esto nos va a ayudar a tener más criterio, más contexto y más razones cuando pidamos apoyo de parte de la gerencia o pidamos algún tipo de presupuesto para realizar estos procesos. Decimos que se pueden realizar en organizaciones de cualquier tamaño y es cierto, pero incluso las organizaciones más pequeñas van a necesitar al menos la disponibilidad de tiempo de las personas y seguramente van a tener que justificar por qué se realiza este proceso de formación. Vamos a hablar de cuáles son los procesos a realizar, qué procesos se pueden realizar en las diferentes organizaciones. Obviamente esto va a depender de la madurez. La idea es que hablemos de un camino a seguir, cuáles son los procesos y cuáles se recomiendan al inicio, a medida que vamos madurando, qué procesos podemos realizar y cómo podemos trabajar estos procesos de formación. Vamos a hablar del control del proceso, es decir, cuando estos procesos empiezan a correr, de qué manera les vamos a hacer seguimiento y de qué manera los debemos controlar, qué indicadores debemos generar y cómo debemos trabajar el proceso. De hecho, indicadores también es uno de los ítems que vamos a hablar el día de hoy, lo tenemos aquí por separado. Normalmente se trabajan 6 indicadores en formación. Algunas organizaciones trabajan uno que otro indicador adicional. Vamos a hablar un poco de esto. Hablaremos de herramientas de software. Y si bien Talento Cloud es una de esas herramientas, vamos a hablar de muchas otras y de hecho yo creo que de la que menos vamos a hablar es de Talento Cloud. Vamos a hablar de otras herramientas que son útiles y que muchas de ellas se pueden conseguir de manera gratuita, pero sí necesitan un esfuerzo de administración y generalmente para la mayoría de las organizaciones lo más cómodo va a ser pagarlas en la nube y en ese sentido pues van a necesitar algún presupuesto. Vamos a hablar inicialmente de una advertencia que queremos dejar sobre la mesa y es fundamental. Y es esta. Para este proceso, como para la mayoría de los procesos de gestión del talento, la recomendación o la advertencia es: inicia con lo básico y crece según tu organización madure. Empecemos con lo más necesario, con lo básico. Si bien aquí vamos a hablar de varios procesos, empiecen por uno, si acaso por dos, pero no se sobrecarguen. Lo más importante de estos procesos no es hacer un montón de procesos, es darles continuidad en el tiempo. Es que cualquier proceso que ustedes inicien realmente se mantenga en el tiempo. Empecemos por el primer ítem. ¿Para qué realizar formación? Y con esto les vamos a dar a ustedes algunas ideas de cómo pueden justificar lo que necesiten para realizar el proceso de formación, incluyendo el presupuesto. Una primera opción o una primera razón es que una organización es tan grande como la concibamos. Y yo creo que esta es una de las principales razones. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas organizaciones pequeñas o muchas organizaciones que están en proceso de desarrollo dicen: nosotros somos muy pequeños para realizar procesos de formación, o nosotros todavía tenemos procesos muy inmaduros para realizar procesos de formación. Realmente, si ese pensamiento se mantiene, va a ser muy difícil que esas organizaciones crezcan. Tenemos que pensar que nuestras organizaciones son realmente grandes y empezar a poner sobre la mesa y a trabajar y a poner en marcha procesos como formación si queremos que sigan creciendo. Y si son organizaciones que ya tienen un tamaño importante o una madurez importante, pues con mayor razón. Entonces, algunas otras razones que podemos tener. ¿Para qué realizar procesos de formación? La primera, mejoramiento de capacidades de la organización.
Claramente, las organizaciones de hoy, en la era del conocimiento, son organizaciones que dependen tremendamente de la capacidad de sus personas. Yo diría que casi que cualquier organización depende de la capacidad de sus personas. Si tenemos personas capaces, vamos a tener una organización capaz. Y esta razón es una razón fundamental. Si las otras que les voy a poner sobre la mesa no los mueven demasiado, esta debería hacerlo. Segunda razón, retención de personal. Las personas hoy en día están pensando en su desarrollo personal, están pensando en su crecimiento profesional y buscan organizaciones que les abran opciones de crecimiento. Si no las ofrecemos, la competencia las va a ofrecer y se va a llevar esos talentos que podamos tener. La tercera, requisitos legales y de certificación. Esta es muy importante en muchas empresas. Yo diría que hoy en día todas tenemos algunos requisitos legales, mínimamente por temas de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese ítem de seguridad y salud en el trabajo se hace para cualquier organización fundamental dar algunas capacitaciones y llevar registros de evidencia de esas capacitaciones. En organizaciones más grandes, pues esos requisitos legales se vuelven mucho más importantes, toman mucho más peso y además se abren otros requisitos legales adicionales. Pero también por certificaciones. Empresas que estén certificadas para mantener su certificación generalmente tienen que demostrar que están realizando algunos procesos de formación. Aseguramiento de conocimientos mínimos del cargo. Esta es fundamental en cualquier organización y es que cuando una persona entra en un cargo, cuando una persona ocupa un cargo, tenemos que asegurar, tenemos nosotros como organización que asegurar que esa persona cumpla con esos conocimientos mínimos del cargo, que esa persona realmente certifiquemos que está en capacidad de cumplir ese cargo. En algunas ocasiones las personas ocupan un cargo sin tener todos los conocimientos necesarios para ocupar ese cargo. Y eso no necesariamente está mal, puede haber brechas. Lo importante es que tengamos muy claro cuáles son esas brechas y hagamos ese cierre de brechas. Generalmente la primera parte se hace mediante unas capacitaciones, unas formaciones, y una vez se forma la persona, pues hay que hacer la validación de ese conocimiento. Hay que hacer una medición de conocimiento. Empecemos por hablar de los procesos. ¿Qué procesos realizar en formación? Un primer proceso del que vamos a hablar es el de tutorías del cargo. Cuando hablamos de un proceso de tutorías del cargo, estamos hablando de ese cierre de brechas con el cargo que se presenta en todos los niveles. En algunas organizaciones hablan de esto muy a nivel de personal operativo, pero realmente esto se puede presentar con cualquier nivel de la organización. Y es lo que hablábamos hace un momento. La tutoría del cargo consiste en que desde el perfil del cargo definamos cuáles son esos conocimientos o esas habilidades que debe tener una persona, y cuando una persona asume el cargo, evaluemos que realmente tiene esos conocimientos, esas habilidades en el nivel que las necesitamos, y si no las tiene, realizamos un plan para que puedan cerrar esa brecha. Y obviamente hacemos seguimiento, que realmente se cierre esa brecha. Entonces, ¿cómo realizarlo? Lo primero, definamos las competencias técnicas de cada cargo en el perfil de cargo. Y aquí empezamos a ver la importancia de tener perfiles de cargo bien definidos y claros. Si tenemos los perfiles de cargo bien definidos, vamos a poder tener claro qué es lo que las personas deben saber en un cargo y en qué nivel. Luego de esto, la recomendación es construir el material a usar para capacitar. Es decir, si la persona tiene brechas, que seguro van a tener brechas, pues ¿cómo vamos a cerrar esas brechas? Inclusive, ese material va a ser importante para que podamos hacer algunos planes de carrera, y cuando empecemos a proyectar una persona para asumir un nuevo cargo, pues no esperar a que asuma el cargo para empezar a cerrar brechas, sino empezar a cerrarlas desde antes y poder capacitarlo en esos temas del cargo. Entonces aquí es importante que construyamos algún material para capacitar.
Mucha de esta capacitación puede hacerse de autoaprendizaje. No tenemos que empezar a gastar un montón de recursos en traer instructores, en pagar gente que nos capacita el personal. Puede ser mucho de autoaprendizaje a través de material que construimos inclusive al interior de la compañía. Y aquí es donde empezamos a decir, hombre, esto no es un tema de grandes organizaciones con unos recursos estrepitosos, con unos dineros inalcanzables, unos presupuestos inalcanzables. La empresa que quiere hacer estos procesos puede empezar simplemente con su personal interno y pedirle a gente que ya tiene el conocimiento que realice un video donde enseñe cómo hacer algún proceso, cómo trabajar alguna herramienta, ya sea una herramienta computacional o una herramienta física, y enseñar cómo hacer un proceso y simplemente cuelguen ese video en alguna parte. Las organizaciones hoy en día casi todas tienen algunas herramientas para poder colgar esos videos. Si ustedes tienen, por ejemplo, si están utilizando las herramientas de Google, casi todo el mundo hoy en día usa o Google o Microsoft para el correo. Si ustedes tienen correo con Google, pueden crear esos videos y montarlos en un Drive y compartirlos a través de un Drive. Si tienen Microsoft, pueden utilizar un servicio que tiene Microsoft para manejo de videos que se llama Stream y ahí pueden colgar esos videos. Y en el peor de los casos, los pueden colgar en YouTube como videos privados. Como ven, no es un tema de tener unas super herramientas. Podemos empezar con cosas muy prácticas. Construir ese material es importante. Definir la forma de evaluar el conocimiento también. No es suficiente que la persona vea el video y asumir que entonces ya tiene el conocimiento. No sabemos si la persona entendió el video, si el video tiene la calidad necesaria. Entonces es importante que evaluemos si la persona recibió el conocimiento. Para esto se puede hacer algo tan simple como una entrevista evaluando si la persona entendió los conceptos, una entrevista que se tiene que estructurar, o un examen escrito de conocimientos que obviamente debe evaluar debe calificar un experto o debe calificar alguien que sepa del tema, un facilitador o un experto. Bien. Luego de esto, definir la forma de controlar las brechas a cerrar. Esto lo pueden hacer tan simple como un Excel, es decir, esta persona la estamos capacitando para asumir este cargo o esta persona ya asumió X cargo y detectamos estas brechas. Lleven un control de cuáles son esas brechas y ciérrenlas, muy importante. Y eso lo pueden hacer con algo tan simple como un Excel. Obviamente si tienen herramientas más avanzadas, pues va a ser mucho más fácil, pero desde un Excel lo pueden hacer. Recomendaciones. Responsabilizar los líderes y colaboradores en el cierre de brechas, pero realizar seguimiento. Es decir, no tiene que ser el personal de gestión humana o de gestión del talento, como lo quieran llamar en sus organizaciones, el que esté detrás de todo el mundo haciendo el cierre de brechas. Es importante que ustedes estén pendientes de que ese cierre de brechas se haga. Para eso vamos a ver ahora algunos mecanismos de control, pero los líderes y los mismos colaboradores deben estar a cargo de esos cierres de brechas. Muy bien. Otro proceso a realizar. Capacitaciones no planificadas, pero con registro. En muchas organizaciones ocurre que empezamos a realizar capacitaciones porque vemos que es importante y entonces, por ejemplo, en una empresa pequeña empiezan a realizar capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo porque lo exige la ley, o de seguridad de información, cuidado de la información, seguridad de la información, porque se hace necesario, o por ejemplo de tratamiento de datos personales, porque lo ven como algo importante. De todo eso hay que llevar registro, quiénes asistieron, cuándo se realizó, y empezar a llevar el registro de esas capacitaciones. En empresas grandes también ocurre que por áreas se realizan algunas capacitaciones de las cuales no se tiene registro. Eso es importante porque eso va a alimentar indicadores posteriormente y a través de llevar ese registro puede llegar el momento en que simplemente es cuestión de levantar el indicador, pero ya tenemos la información.
Si no empezamos a levantar esa información, nunca vamos a tener indicadores. ¿Cómo se realizan estas capacitaciones? Pues lo primero es, para cada capacitación que puede resultar de una manera esporádica, que puede ser algo que resulta accidental, definamos esa capacitación, qué tema está impactando. Cuando hablamos de qué tema impacta es una capacitación de seguridad de la información. Muy bien, entonces el tema es seguridad. Entonces podemos tener un macro tema que es seguridad y empezar a llevar ese indicador de ese trabajo en seguridad. Y también es muy importante saber cuáles son los asistentes objetivos para saber a quiénes estamos invitando y también luego generar un tema de costo. Voy a hablar del tema de costo enseguida. El tema de costo, el costo de la capacitación es importante también llevarlo, saber cuánto nos costó, porque a través del costo total de la capacitación y de los asistentes, podemos definir cuál fue la inversión que realizó la organización, la compañía, en cada uno de los asistentes. Es posible que ustedes digan, no, pues es que el costo de eso es mínimo. Resulta que un proveedor nos invitó a una capacitación de seguridad y simplemente le dijimos a la gente que se conectara, pero el proveedor no nos cobró nada. Entonces, pues no, ahí no hay costo. Tengan en cuenta el costo interno. El tiempo que las personas le dedicaron a esa capacitación es un tiempo que la organización está pagando. Eso debe hacer parte de los costos de la capacitación. Entonces, si ustedes tuvieron, imaginémonos que la capacitación sí tuvo costo, que el speaker que ustedes invitaron cobró, voy a decir cualquier cosa, en dinero colombiano, cobró 500.000 pesos por realizar la capacitación. Fueron 2 horas y asistieron 20 personas. Entonces, 500.000 pesos dividido 20 es lo que es el costo de cada persona para el speaker, más el costo por hora de cada una de esas personas. No tienen que ser súper exactos y entonces hay que llamar la gente de nómina para que nos diga cuánto vale la hora de cada uno. Pueden ser unos valores aproximados, pero es importante ir levantando cuál es el costo de esas capacitaciones, porque es un indicador que se vuelve importante a la hora de justificar qué inversión estamos haciendo en capacitación. Invitar los asistentes, pues claro, hay que invitarlos, si no les decimos que se va a dar la capacitación, nadie viene, pero es parte de lo que tenemos que tener en cuenta en el plan de trabajo. ¿Cómo los vamos a invitar? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? Aquí también se puede usar algo muy práctico, simplemente listas de correo y mándele correo a todas esas personas, o algo tan simple como mande un correo en toda la organización invitando a la gente a que asista. Este tema de tomar asistencia, pues es importante saber quiénes asistieron, porque de ahí empezamos a levantar indicadores. Van a ver lo importante de la asistencia enseguida cuando veamos indicadores. Y registrar la capacitación en las hojas de vida, pues es muy interesante. Digamos que esto ya empieza a ser un nivel un poquito más avanzado, un nivel que se hace muy fácil si ustedes tienen herramientas como Talento Cloud, ahí tiro la cuña, pero que lo pueden hacer en un Excel. Lo que pasa es que se vuelve un poco más dispendioso si se hace un registro manual. Pero si la herramienta que ustedes tienen desde formación de una vez lleva el registro a hoja de vida, y cuando ustedes miren la hoja de vida de la persona pueden saber a qué capacitaciones ha asistido este año, a cuál es el año pasado, cuál ha sido la inversión que hemos hecho en capacitación en esa persona en los últimos 12 meses, pues se vuelve también un tema muy interesante en el manejo de las hojas de vida. Si es del caso, realice evaluación y lleve el resultado también a la hoja de vida. Digo si es del caso porque hay capacitaciones que no lo ameritan, pero algunas sí. Entonces, en las que sí lo ameritan, realicen alguna evaluación. Vuelve y juega. Si ustedes tienen una herramienta de e-learning o algún tipo de herramienta que les realice la evaluación de manera automática, es decir, que a la persona le llegue un formulario y simplemente por selección múltiple responda y ya eso genere una nota de evaluación y eso se vaya automático a la hoja de vida, pues es lo ideal. En el peor de los casos, ustedes pueden hacer algo tan simple como formularios de Google Forms. Microsoft también tiene ese tipo de formularios, hacen la evaluación ahí y la califican. Es un poco más manual, pero también se puede hacer.
Y cuando hablamos de llevar el resultado de la hoja de vida, es porque se vuelve muy interesante que cuando ustedes tengan una hoja de vida puedan saber qué conocimientos han sido validados para esas personas y cuál es el nivel validado. Es decir, que ustedes puedan tomar una hoja de vida y decir, esta persona en negociación, por ejemplo, una competencia técnica, negociación, fue validado que tiene un nivel alto. Ya para la organización tiene que tener un sentido de eso, es decir, qué evaluación se realiza, cómo se realiza y qué quiere decir que tiene un nivel alto. Pero si ya todo eso es claro para la organización, pues se vuelve muy interesante que en ese momento podamos decir, esta persona tiene nivel alto en negociación, tiene nivel medio en análisis lógico, bueno, las competencias que ustedes estén manejando e inclusive para planes de sucesión es súper interesante porque a través de esas competencias técnicas, planes de sucesión o planes de carrera, pueden detectar las brechas de una persona con un cargo y empezar más fácil a validar cuáles son esas brechas que hay que cerrar. Lleven la cuenta de la inversión en capacitación del personal, no solamente por persona, sino la total. Un dato tan simple como cuánto hemos invertido este año en capacitación. En muchas empresas no se tiene, yo diría que en la mayoría no se tiene ese dato, y es uno de los indicadores que se vuelve importante para gerencia. Y puede ser inclusive un tema de definición, debería ser un tema de definición de presupuestos para capacitación este año, para formación, hablemoslo en términos de formación, para procesos de formación necesitamos un presupuesto de X. Eso incluye el pago de estas herramientas, incluye algunos cursos que ya tenemos claro que vamos a tomar con externos, incluye seminarios que le vamos a pagar a la gente, e incluye todo. Y que ustedes puedan ir trabajando esos presupuestos y obviamente justificándolos, porque no es simplemente pedir dinero, sino también justificar qué logramos con ese dinero. Eso lo pueden hacer en gran medida con el tema de indicadores. Bien, recomendación. Un software puede ser una herramienta, un software puede ser una herramienta clave para conllevar estas hojas de vida y puede ser precisamente lo que haga que ustedes tengan mucho más fácil todo ese cruce de información entre hojas de vida, perfiles de cargo, planes de formación. Si tienen una sola herramienta que les maneje todos esos procesos, va a ser muy fácil que les empiece a cruzar la información de un lado a otro. Si no lo tienen de esa manera, pues lo pueden hacer manual igualmente. Por aquí hay una pregunta, Juan, de parte de Mónica, y pregunta que si evaluar también la capacitación. Sí, yo entiendo cuando Mónica pregunta si evaluar también la capacitación, entiendo dos cosas, pues puede ser dos cosas. Una puede ser si se evalúa a las personas sobre el conocimiento recibido, o dos, si se evalúa que el proceso de formación haya tenido calidad. Esos son dos indicadores que vamos a ver enseguida. Si te parece, Mónica, avancemos con el temario y enseguida cuando veamos indicadores, si te queda alguna duda nos escribes, igual para los demás. Bien, otro proceso a realizar, capacitaciones o procesos de formación planificado y posiblemente masivo. Este proceso pues aplica sobre todo a empresas de cierto tamaño, empresas grandes. Cuando digo empresas grandes es empresas que ya hoy en día, no que tengan ya la mentalidad grande, todas deberían tenerlo, sino que empresas que ya hoy en día tengan un volumen de colaboradores grande. Igual lo pueden hacer también las empresas que no tengan ese volumen. Las que tienen el volumen grande es muy importante que usen una herramienta. Hacer eso sin herramientas se vuelve imposible. No quiere decir que ustedes tienen que contratar algo como Talento Cloud para hacerlo, si lo quieren hacer adelante, pero he visto organizaciones grandes hacer esto con Excel con macros. Lo que pasa es que es mucho más dispendioso, necesitan gente que sepa muy buen Excel, que le esté haciendo mantenimiento a esas macros. Si esos archivos de Excel se dañan o se pierden porque es que estaban en el computador de X persona y resulta que ese computador se lo robaron, pues se puede perder toda la información y es delicado, pero es viable, se puede hacer en archivos de Excel.
Empresas más pequeñas, pues es mucho más fácil que lo manejen en un Excel y probablemente sin macros. Estos procesos masivos, ¿en qué consisten? Consisten en que desde el principio de año hacemos un plan de formación. Esto lo que sí requiere es un poco de madurez. Mi sugerencia es conlleven primero los demás procesos antes de llevar este proceso de formaciones planificadas. Cierren brechas con los demás procesos, pongan en marcha los demás y luego llegan a este. Formaciones planificadas consisten en que desde el principio de año definimos cuáles son los temas clave en los que vamos a trabajar durante todo el año. Hacemos un plan de trabajo, definimos a quiénes vamos a impactar con ese plan de trabajo y definimos de qué manera vamos a realizar ese plan de trabajo. ¿Cómo de qué manera? Un ejemplo muy claro. Imaginémonos que decimos, vamos a hacer reinducción en seguridad y salud en el trabajo y tenemos que hacerla sobre 2.000 colaboradores. Es un volumen importante de colaboradores. Entonces, están distribuidos en 6 ciudades diferentes. Muy bien. Ustedes pueden decir, por cada ciudad vamos a crear unos grupos de 20 personas. Y resulta que ese proceso formativo requiere 4 horas y en muchos de los casos se va a hacer en 2 sesiones. Ahí me empiezan a entender un poco la complejidad que se empieza a armar en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso formativo? Grupos de 20 personas. Por cada sede vamos a definir qué tantos grupos. Puede que en algunas sedes sean, por ejemplo, 70 personas en total. Entonces tengan que decir, hombre, en esa sede vamos a hacer 4 grupos, como si fueran 80. Y ahí puede que los grupos se aumenten un poco más de simplemente dividir el total de personas entre 20. Ustedes definen qué tantos grupos van a hacer, les ponen unos rangos de fecha y pues hacen todo el proceso de invitación y demás para que las personas asistan. Todo esto requiere mucho más pedaleo, requiere mucho más trabajo, unos procesos de preparación mucho más estructurados y obviamente muchas más personas que lo trabajen. Viendo esta complejidad es que me entienden por qué se vuelve necesario tener una herramienta para realizar estos procesos. Pero se pueden hacer simplemente, si la organización no es tan grande, se pueden hacer con un simple Excel. Si tenemos simplemente 2 sedes y no son 2.000 personas, sino que son 80 personas, pues es mucho más fácil y mucho más viable realizarlo. ¿Cómo realizarlo? Lo primero, definan los temas a tratar. Y aquí empezamos a tocar un poquito, por lo menos las primeras partes, de gestión del conocimiento. Empecemos a construir el diccionario de conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos clave para la organización? ¿Qué es lo que las personas deben saber en la organización? De esos conocimientos, ¿cuáles son los subtemas que se deben tratar, que debe aprender una persona? Esos temas, ¿cómo los correlacionamos con perfiles de cargo? Cada perfil de cargo, ¿cuáles de esos temas necesitan? Y aquí empezamos a ver cómo ese diccionario de cargo y esos perfiles de cargo empiezan a interrelacionar los demás procesos de la organización. Pero entonces, primero, defina los temas a tratar. ¿Qué temas vamos a capacitar este año de una manera planificada? Segundo, ¿a quién se le van a dictar esos temas? Definamos quiénes son las personas que van a recibir esos temas. Cada uno de los temas, ¿a quién se le van a dictar? No todos los temas son para todos. Si el tema es, por ejemplo, negociación internacional, pues no necesitamos que seguramente que un desarrollador de software reciba ese tema. Y si el tema es nuevas técnicas de desarrollo de software en Java, pues no necesitamos que alguien comercial reciba ese tema. Planificar. Entonces aquí ya viene el tema de a quiénes le vamos a dar, qué presupuesto necesitamos, cuántos grupos vamos a armar por cada sede, entre qué fecha lo vamos a dictar, quiénes van a ser los facilitadores, si requerimos algún material de apoyo, si las capacitaciones van a ser virtuales o presenciales, si son presenciales la logística, si requerimos algún salón, reservarlo de una vez, material de apoyo, si es una capacitación larga, tal vez necesitemos refrigerio. Y finalmente, ejecutar, que ejecutar ya es poner toda esta logística en marcha y levantar los indicadores, es lo último. Enseguida vamos a hablar de cuáles son esos indicadores en detalle, pero no nos quedemos en ejecutar.
En muchas organizaciones llegamos hasta este punto y no levantamos indicadores. Entonces, después no vamos a tener cómo sustentar qué es lo que hicimos, cuál fue el trabajo que logramos, cuánta gente impactamos, de qué manera mejoramos el funcionamiento organizacional, porque no levantamos los indicadores. Recomendaciones. Pues usar un software es fundamental en empresas grandes. Y aquí hago el paréntesis. Pero un Excel con macros puede ayudar o puede funcionar, incluso en empresas grandes. Muy bien, y ya, pues desde mi concepto, en el punto más alto de todo este proceso está gestión del conocimiento. Esto es un tema, un concepto personal. Es posible que algunas personas digan, no, gestión del conocimiento es lo primero que hay que hacer. Respetable. ¿Por qué pienso yo que gestión del conocimiento va a este nivel? Porque creando los demás procesos se generan las herramientas, la información, los indicadores para poder trabajar gestión del conocimiento. Es decir, los demás procesos abonan todo el terreno para poder realizar gestión del conocimiento, y si ya tenemos los demás procesos andando, realizar gestión del conocimiento es poner un poco adicional, pero se trata más de gestionar todo eso que ya levantamos. Igual, pues obviamente son ustedes libres de hacerlo como lo consideren. Si quieren hacer primero gestión del conocimiento, adelante. ¿Cómo realizar gestión del conocimiento? Gestión del conocimiento es un tema muy grande y es un tema con muchas aristas. Es posible que de esto reciba algunas críticas porque haya personas que digan, no, pues es que no tocaste sino la puntica de lo que es gestión del conocimiento. De acuerdo, voy a hablarlo de una manera superficial, no voy a entrar en el fondo. De hecho, creo que podríamos hacer otro webinar de gestión del conocimiento. Si les suena, déjennos por chat que están interesados y podemos programarlo para más adelante. En gestión de conocimiento, algunos de los ítems clave de los subprocesos claves para realizar gestión de conocimiento. Primero, defina los conocimientos clave. La organización puede tener muchos conocimientos. El diccionario de conocimientos de la organización puede ser muy grande, pero no todos son conocimientos clave. ¿Cómo decir que un conocimiento es clave? Un conocimiento es clave. Para cada organización puede haber unos criterios diferentes para definirlo, pero en términos generales, una forma de definir un conocimiento clave es, primero, que ese conocimiento sea un conocimiento difícil de adquirir o difícil de mantener en la organización. Un conocimiento que no sea fácil diseminar en la organización o que fue difícil adquirir, que fue costoso adquirir. Eso puede ser un conocimiento clave. Otra forma de definir conocimiento clave, pues, y no es que se tenga que definir con una u otra de estas, voy a ponerle sobre la mesa como tres maneras o tres criterios para determinar conocimientos clave. Uno, la dificultad de adquisición de conocimiento. Dos, la importancia del conocimiento en la organización. Es decir, qué tan fundamental es ese conocimiento en la organización. Por ejemplo, en nuestra organización, que es una organización de software en la nube, los conocimientos de software y de base de datos son conocimientos clave. Para nosotros es fundamental. Si no tenemos ese conocimiento, no tenemos cómo prestar nuestro servicio. Y la última condición es qué tan diseminado está en la organización. Si tenemos un conocimiento que ya todo el mundo adquirió en la organización, pues posiblemente sea clave, y aquí pueden entrar en juego otras formas de clasificar. Puede que ustedes digan ese conocimiento es clave, pero no es crítico. Y aquí me faltó agregar eso a la presentación, conocimientos clave y críticos. ¿Cuándo un conocimiento se vuelve crítico? Cuando tenemos un riesgo de pérdida. Ejemplo, una persona experta en inteligencia artificial es el super experto en inteligencia artificial en la compañía. Para nosotros ese es un conocimiento clave y resulta que no lo tenemos diseminado, no hay mucha gente que sepa del tema. Y esa persona se jubila el año entrante, ese conocimiento se vuelve crítico. Determine quiénes dominan estos conocimientos
muy importante para determinar si los conocimientos realmente están generalizados, diseminados, o son todavía conocimientos muy focalizados en algunas poblaciones. Determinar la posibilidad de pérdida de las personas que tienen los conocimientos, muy importante, porque con eso es con lo que nosotros podemos definir si son conocimientos críticos. Realizar los planes de difusión del conocimiento con prioridades. ¿Con prioridades es qué? Hombre, si ese de gestión del conocimiento es clave y es crítico, es el primero que tenemos que diseminar. Si tenemos otro, como por ejemplo macros de Excel, que es fácil de conseguir en el mercado, que posiblemente ya muchas personas lo sepan en la organización, y puede que digamos para nosotros es clave, pero no estamos a punto de perderlo, pues hacer el plan de difusión después de ejecutar el plan de difusión del conocimiento crítico. Recomendaciones. Bueno, aquí la única recomendación de este tema es trabajen mucho con las personas, faltó escribirlo en la diapositiva, apóyense mucho de los equipos para poder definir cuáles son los conocimientos críticos y los conocimientos clave, sobre todo para los conocimientos clave. Los críticos de cierta manera los podemos encontrar más fácil definiendo la posibilidad de pérdida, y es más fácil que el personal de gestión del talento entienda cuáles son los críticos, pero los clave los saben son las personas de la organización. Entonces, esto tiene que ser un trabajo muy mano a mano con ellos para poder definir todo este tema de gestión del conocimiento. Nati, ¿algo? Por aquí teníamos una pregunta, pero si quieres, ven, yo te la cuento antes de que sigamos. ¿Qué ejemplos de indicadores? La pregunta la hace Andrés Felipe Montejo. ¿Qué ejemplos de indicadores no tradicionales se pueden manejar diferente de cobertura, satisfacción, etcétera? Bueno, pues vamos a ver, yo no sé si estás incluyendo, perdón, los 6 indicadores principales que se están manejando en formación. Ya enseguida vamos a ver esos 6 indicadores. Realmente, dentro de lo que yo he visto, esos 6 indicadores son los más clave. De pronto, el único que no está incluido sería el indicador financiero, que es cuál ha sido la inversión que hemos hecho en formación. Sería genial tener un indicador de retorno de inversión, que tampoco lo he visto dentro de los clásicos, pero es un indicador muy complicado de levantar. ¿Por qué digo que es complicado de levantar? Porque para el retorno de inversión necesitamos 2 cosas. ¿Cuánto fue el dinero que nosotros invertimos en el proceso formativo y qué fue lo que ganamos por ese proceso formativo? Generalmente los procesos formativos lo que hacen es lograr que las personas puedan realizar procesos de una manera más segura y mucho más eficiente. Cuando hablamos de eficiencia, sobre todo, pues decir que es que antes una persona se demoraba 2 horas en realizar un proceso y ahora se demora 1, eso nos ayuda a ese cálculo del indicador de retorno de inversión. Pero lograr levantar esa información es complicado. Esto sí se vuelve muy manual, porque es muy de conversar con las personas. ¿Esto cómo te impactó? ¿De qué manera mejoraste el proceso productivo? Y se pueden hacer unos cálculos fáciles. Este proceso lo hacías en 2 horas, ya lo haces en 1. Muy bien. ¿Cuántas veces aproximadamente lo hacías al mes? Lo hacía 3 veces. Muy bien. Entonces, con esta capacitación podríamos pensar que te estás ahorrando 3 horas al mes y al año estaríamos hablando de 36 horas. 3 horas al mes por 12 meses, 36 horas. Con eso podríamos tener un indicador de, bueno, perdón, no he terminado el cálculo, 36 horas al año por el valor hora tuyo, y si no solo te impactamos a ti de esa manera, sino a otras 4 personas, de qué manera esto nos generó ese retorno de inversión. Eso se puede lograr. Como les digo, es muy manual. Es como el único que yo veo que no está dentro de los 6 indicadores que normalmente se manejan, que enseguida lo vamos a ver, que se puede generar adicional y que para talento se hace súper interesante. Nosotros de hecho lo tenemos en el plan de trabajo. Hoy en día no estamos llevando ese indicador,
pero sí tenemos en el plan de trabajo poder levantar ese tipo de indicadores y poder generar ese indicador de retorno de inversión de formación. Para talento es clave, pues porque es que con eso podemos justificar la inversión que se realizó y qué ganamos y cómo los procesos formativos, como decimos coloquialmente, se pagan solos, pero tenemos que hacerlo con base en esos números y en esos indicadores. Bien, otros procesos alternos. Todos estos procesos que hablamos, pues se pueden apoyar y apalancar mucho mejor si en paralelo llevamos algunos otros procesos. Ejemplo, proceso de hoja de vida. El proceso de hoja de vida es fundamental porque también es donde podemos generar un alto impacto y generar valor a través de los resultados del proceso de formación. Si toda la información del proceso de formación la llevamos a hoja de vida y cuando ustedes miren una hoja de vida, entienden qué es lo que se ha trabajado con esa persona en procesos de formación, pues va a ser mucho más fácil tomar decisiones, por ejemplo, para procesos de, de sucesión o de planes de carrera. Y aquí es muy importante decir algo. Cuando yo hablo de hoja de vida, algunas personas se imaginan el concepto tradicional de hoja de vida. Se imaginan el Word o el PDF que la persona entregó cuando llegó a la organización. El proceso de hoja de vida es un proceso que tiene que estar vivo. En la mayoría de las organizaciones es un proceso, discúlpenme el término, pero es un proceso muerto. Las hojas de vida las trajo el colaborador cuando ingresó, las metieron en unos cajones y por ahí están. O las entregaron en digital, porque hoy en día todo es digital, la montaron a un Google Drive y están a disposición de X persona. El líder no tiene acceso, se van a realizar procesos y entonces es complicado porque hay que pedirle las hojas de vida a fulanito, entonces él las tiene que buscar, pero hoy no tiene tiempo. La hoja de vida, primero que todo, debería ser un proceso vivo, debería ser literalmente un proceso donde la hoja de vida se esté alimentando con toda la información que estamos generando de la persona. La persona que entró hace 2 años, hoy en día no es la misma y la hemos impactado desde la organización y todo eso se debería reflejar en una hoja de vida. Entonces no es ese PDF. Esa hoja de vida, como lo decíamos anteriormente con otras cosas, la pueden manejar de manera muy práctica en un Excel, completamente viable. Es muy manual y es difícil y va a ser dispendioso que la gente de gestión humana o de gestión del talento esté ingresando a esos Excel a actualizarlos. Pero también se pueden, si ustedes tienen una herramienta como Talento Cloud, se pueden estar alimentando automáticamente con todo lo que esté pasando en la organización. Pero esas hojas de vida actualizadas se vuelven un insumo tremendo para los líderes. Y lo último que quiero decir sobre eso es, esas hojas de vida deben estar al alcance de los líderes. No puede ser que ellos tengan que pedir, que les den acceso, que me lo mandan pasado mañana, es que no me lo mandaste. Ellos deberían entrar en una plataforma y de una vez ver la hoja de vida en lectura y no poder entrar a modificarla, pues porque no es del caso que el líder la modifique. El colaborador debería tener acceso a modificar ciertas partes de la hoja de vida para tener su información actualizada y de hecho debemos buscar que el colaborador actualice esa información de hoja de vida. Planes de sucesión. Cuando hacemos planes de sucesión, pues es obvio que todo eso se enriquece de lo que generemos en formación. Podemos comparar fácilmente qué brechas tiene una persona con un cargo y definir quién puede ser un mejor sucesor a un cargo. Matriz de habilidad de cargos. Este es un tema del que vamos a ver enseguida en más detalle, pero generar una matriz de habilidad se vuelve súper interesante. Una matriz de habilidades es tener en un eje las personas y en otro eje las competencias de un cargo y poder determinar qué personas están cumpliendo con qué competencias, en dónde tenemos brechas, quiénes son los más cercanos a tener un cargo, pues a poder ocupar un cargo. Y esa matriz de habilidad de cargos, pues súper interesante para el tema de planes de sucesión y de planes de carrera. Bueno, de hecho, esa matriz de cargos es un insumo necesario para esos planes de sucesión. Hablemos un poco del control del proceso. ¿Cómo controlamos los procesos formativos? ¿De qué manera les llevamos un control para saber que sí se están realizando, que estamos cerrando las brechas, que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Lo primero es, pues,
realizar el control de las brechas de la tutoría. Cuando hablamos de tutoría del cargo, que es uno de los procesos fundamentales de los que nosotros recomendamos que toda organización debe realizar, el proceso de tutoría, como lo mencionamos antes, les refresco la memoria, consiste en que podamos validar una persona frente a un cargo que ya está ocupando o que está próximo a ocupar, cuáles son las brechas en competencias, sobre todo técnicas, que se tienen y hacer un cierre de esas brechas mediante capacitaciones y evaluaciones. En eso consisten las tutorías. La idea es que ustedes puedan tener muy claro qué personas, para cada persona, según el cargo que ocupa o que va a ocupar, cuáles son esas competencias técnicas que debe tener, en qué nivel las debe tener y en qué nivel las tiene. Hacer un match de esas dos cosas, entender dónde hay brechas, cuando hablo de brechas me refiero a que no tengan todavía el conocimiento en el nivel esperado, y realizar ese cierre de brechas. Realizar estos procesos de tutoría se pueden realizar, vuelve y juega, en un Excel. Ustedes no necesitan el software más especializado para eso. Y simplemente pueden tener un Excel donde tengan la persona, el conocimiento o la competencia técnica, el nivel requerido y el nivel actual. Y de esa manera, con filtros, empezar a ver en qué nivel está la persona, qué le falta. Si tienen un software, pues en un software podrían ver algo como esto. Más o menos así es como lo ven los facilitadores en nuestro software. Para cada persona, aquí vemos por ejemplo a Juan Fernando Osorio, de hecho lo vemos 3 veces, porque estamos viendo 3 competencias técnicas del cargo. Vemos cuál es la competencia, el nivel declarado, por ejemplo, es lo que él declaró en la hoja de vida. En la hoja de vida él no dijo que sabía algo sobre Linux. El nivel validado es cuando se realizó una evaluación del conocimiento, lo que el facilitador pudo evidenciar. No sé, en este caso, en el primer caso para Linux, no se realizó ninguna evaluación todavía, no sabemos en qué nivel está él. Y el nivel requerido para el cargo es nivel avanzado. Por eso en nuestro software se ve un puntico blanco, indicando que no se ha evaluado. Un puntico amarillo, como lo vemos en este segundo conocimiento, indica que esta persona logró ya, después de una evaluación, un nivel básico, pero el nivel requerido es avanzado. Ahí tenemos una brecha. Y un puntico verde indica que la persona ya logró el nivel requerido o uno superior. En este caso, por ejemplo, el nivel requerido es avanzado y el nivel validado es experto. En un software, pues ustedes podrían decir, fíltrame solo los que tengan brechas y me voy a enfocar en esos. Y si yo soy facilitador de un tema en particular, a mí solo me aparecen las personas que tienen brechas con ese tema, y cuando yo cierre la brecha, yo mismo puedo registrar que cerré la brecha, qué fue lo que evidencié, y si tengo algún archivo de evidencia, lo puedo cargar. Si lo hacemos en un Excel, pues sí va a estar muy centralizado, va a ser un poco más de trabajo para el área de talento, pero es completamente lograble. Otro control de proceso que es interesante es el de brechas de tutoría. Funciona muy parecido al anterior. De hecho, este cuadro de matriz de habilidad de cargo nos puede ayudar. Ese es el nombre que normalmente se le da a este cuadro, matriz de habilidad de cargo. Nos puede ayudar a cerrar esas brechas si tenemos los controles indicados. ¿Cómo funciona? Igual se puede hacer en Excel. Simplemente yo, frente a las habilidades y conocimientos de un cargo en particular, valido un conjunto de personas cómo están, qué conocimientos ya tienen, qué conocimientos les faltan. Entonces aquí volvemos a la misma nomenclatura. Un cuadrito blanco o gris indica que no se ha evaluado, amarillo que ya se evaluó, pero no está en el nivel que requiere este cargo, en este caso, el cargo de analista de compras, y un punto verde indica que ya logramos ese nivel o uno superior. De esa manera también podemos fácilmente evidenciar qué personas están cercanas a ocupar un cargo y qué personas podríamos poner a trabajar en un cargo. Esto lo pueden hacer obviamente en un Excel y pueden simplemente con filtros
empezar a evidenciar cuáles son las personas con menor brecha. Muy bien, hablemos de indicadores. Normalmente en formación, como lo mencionaba ahora, pues hay 6 indicadores que son los principales. El primero, indicador de satisfacción. El indicador de satisfacción es el que logramos normalmente mediante una encuesta de satisfacción, donde estructuramos un conjunto de preguntas por cada área a evaluar. Entonces evaluamos primero que todo el área del tema, la pertinencia del tema. El tema fue pertinente, generó valor, realmente les aportó algo. Pertinencia del facilitador, pertinencia no, la capacidad del facilitador y el conocimiento del facilitador. El facilitador demostró saber del tema, supo de una manera fluida explicarlo, se hizo entender, la oratoria estaba bien hecha. Las condiciones, si fue en algún espacio físico, las condiciones fueron las adecuadas. Si fue en un espacio virtual, la conectividad fue la adecuada. Segundo indicador, el indicador de conocimiento. El indicador de... perdón, me devuelvo. ¿Cómo se mide el de satisfacción? Es una encuesta de satisfacción. La pueden hacer por Google Forms, la pueden hacer por los Forms de Microsoft. No recuerdo muy bien cómo se llama la herramienta de Microsoft, pero es algo así como Office Forms. Pero la pueden hacer por uno de estos formularios. La pueden hacer en escrito, un simple documento en escrito. Lo que se vuelve muy importante es que ustedes después puedan recoger toda esa información y realmente evaluarla y saber qué dijo la gente sobre esa capacitación. Si tienen un software, pues se vuelve mucho más fácil. Desde un software uno simplemente dice, mira, yo quiero enviarle la evaluación de satisfacción a estas personas, y el software envía un vínculo por correo, las personas entran a ese vínculo, realizan la evaluación y el mismo software recoge toda la información y genera el indicador. Es automático, pero se puede hacer sin software. Conocimiento. La evaluación de conocimiento consiste simplemente en evaluar las personas que aprendieron. Entonces, para esta evaluación hacemos un examen, simplemente un examen con unas preguntas. Si se hace desde un software, pues el software saca el examen, lo califica, etc. Si se hace desde un formulario o un Excel, pues, un documento impreso, pues es un poco más de pedaleo, pero es completamente viable. Indicador de cobertura. El indicador de cobertura consiste en que si nosotros planeamos la capacitación y dijimos, es que con esto vamos a capacitar 60 personas, podemos saber cuántas de esas realmente capacitamos. Ese indicador de cobertura muchas veces, pues generalmente, muchas veces no, generalmente nunca llega al 100%. Pues hay empresas que se frustran porque dicen, es que nunca me llega al 100%, es que va a ser muy difícil que te llegue, porque de esas 60 personas, cuando hiciste la capacitación, había 2 incapacitadas, había otros 3 que estaban en día libre y otros 2 en vacaciones. No vas a lograr esa cobertura al 100%. Mientras más grande sea el grupo, más difícil va a ser. Pero entonces consiste simplemente en saber qué tantas personas impactaste. Aquí hay algo importante y es algo que normalmente no están midiendo las empresas, que a mí personalmente me parece importante, y es cuando se hace una evaluación y se hace en varias capacitaciones, digamos en 2 o 3 sesiones, porque son 6 horas, entonces se hace en 3 sesiones de 2 horas, es importante dentro de este indicador saber a cuántas sesiones asistió cada persona. Si eran 3 sesiones y una persona asistió a 2, pues la cobertura con esa persona fue del 66%. Si asistió a una, la cobertura fue del 33% con esa persona. Hay empresas que dicen, si me asiste a una, ya yo le pongo 100%, respetable, pero desde mi perspectiva matemática de ingeniero, el indicador estaría cojo en ese caso. Y discúlpenme ahí lo cuadriculado, se me salió el ingeniero. El indicador de cumplimiento. El indicador de cumplimiento es, si para realizar esa capacitación, nosotros dijimos que íbamos a hacer, vamos a capacitar 100 personas. Y resulta que para capacitar 100 personas necesitamos hacer grupos de 20. Entonces vamos a hacer 5 grupos. Finalmente, ¿cuántos hicimos?
No, es que nos descachamos con el último grupo, no lo hicimos, hicimos solamente 4, pues tu indicador de cumplimiento quedó al 80%. Hicimos solamente 3, al 60%. Con este indicador de cumplimiento hay una discusión que yo he tenido con algunas empresas y es que en mi concepto puede estar por encima del 100%. Es decir, nos comprometimos a hacer 5 grupos, pero al final nos dimos cuenta que había varias personas que no se habían capacitado e hicimos un sexto grupo. Para mí, tu indicador está al 120% y me parece justo. Hiciste un esfuerzo extra en lograr ese indicador. Me parece que se debe reconocer y decir, en este tema tuvimos un cumplimiento del 120%, dimos más de lo que nos comprometimos. Hay empresas que me dicen, no, si das más, pues igual quedas en el 100. Es un tema de conceptos y yo pienso que eso es más de lo que cada empresa defina a su interior. Pero desde mi perspectiva es justo que se entregue ese porcentaje adicional. Y el indicador de aplicación. Un indicador de aplicación es el indicador, bueno, no hemos terminado, nos falta el otro. El indicador de aplicación es el indicador que nosotros levantamos cuando un tiempo después evidenciamos que las personas realmente están utilizando ese conocimiento. ¿Cómo se hace? Generalmente se hace sin aviso, a menos de que tengamos que entrevistarnos con la persona y en ese caso pues tenemos que avisarle, pero en la medida de lo posible se hace sin aviso y por observación. Voy a poner un ejemplo. Dimos una capacitación sobre postura en el lugar de trabajo. Entonces, le explicamos a la gente cuál es la postura correcta, de qué manera podían organizarlo, que pueden pedir ciertos artículos si no los tienen. Dimos una capacitación sobre postura. Un mes después, nos vamos con un formulario y evidenciamos. Jorge García, el formulario es un formulario básicamente como de chequeo. ¿Aplica o no aplica? Entonces, Jorge García, ¿está utilizando apoyapiés? No, no aplica. Pues no aplica, es decir, no está aplicando el conocimiento. Jorge García, ¿está sentado con la columna recta? ¿Aplica o no aplica? Sus manos forman un ángulo de 90 grados con el escritorio, ¿aplica o no aplica? ¿Por qué no se puede avisar? Obvio, pues porque si le decimos, venimos a ver cómo es tu postura, inmediatamente se organiza, pues si no va a ser algo real. Necesitamos ver si están aplicando el conocimiento. En este indicador de aplicación es donde podemos levantar el retorno de inversión, porque cuando hacemos el levantamiento de este indicador de aplicación, si hay lugar a un retorno de inversión, generalmente mediante entrevista lo podemos saber acá. Mira, lo que vimos hace un mes sobre cómo hacer filtro de datos en Excel, voy a decir cualquier cosa, ¿realmente te ha impactado? Sí, con eso estoy haciendo mejor estos 2 procesos. Ah, muy bien. ¿Cuánto te demorabas antes y cuánto ahora? Antes me demoraba 2 horas y ahora me demoro 1, más o menos como lo dije al principio. Muy bien, ¿cuántas veces lo haces al mes? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuánto es tu valor hora? Obviamente eso no se lo preguntan al colaborador, ese dato lo obtienen de otro lado y hacen el cálculo de retorno de inversión, cuánto estamos ahorrando en tiempo de ese colaborador, finalmente en dinero, por ese proceso. Y finalmente, este indicador, que sinceramente es un indicador que no he podido hablar con una organización que me diga cómo generarlo de una forma muy objetiva. El indicador de impacto es el indicador que precisamente nos dice cómo ese conocimiento está impactando los indicadores de la compañía. Un ejemplo muy fácil. Dimos una capacitación para evitar accidentalidad. Y luego, alguien diría muy fácil, y algunas compañías lo dicen, pues yo doy la capacitación y después miro el indicador cómo se comporta, y eso frente a cómo era el indicador antes, pues me da una diferencia, y yo simplemente digo que el impacto de esa capacitación es lo que generó esa diferencia en el indicador. Eso es una forma muy fácil de pensarlo, pero realmente en estos indicadores generalmente hay otros aspectos que impactan el indicador. Les voy a poner un ejemplo que pues, yo he puesto varias veces, pero me parece que es muy al caso. Es que el año pasado
en este mismo periodo tuvimos una accidentalidad altísima y este año en este periodo no. Y resulta que hace 2 meses hicimos la capacitación. Entonces, la disminución en accidentalidad se dio por esa capacitación. Así, y resulta que el año pasado, en estas fechas, estábamos en el Mundial de Fútbol y la gente estaba llegando trasnochada porque lo hicieron en Tokio y estaban viendo los partidos a las 3 de la mañana y eso impactó la accidentalidad. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso es que es muy difícil medir el impacto, pero pues no podemos tirar la toalla. Hay que seguir buscando la manera de medir el impacto. Lo que muchas organizaciones hacen es que dicen, mira, el indicador se movió de esta manera después de que dimos esta capacitación y probablemente haya sido también impactado por estos otros factores. Eso está bien y eso es ser honesto. Estamos diciendo cómo se movió el indicador después de la capacitación y qué otros factores pudieron incidir. Eso no nos va a dar entonces un impacto directo. No vamos a poder decir es que es consecuencia de, pero nos ayuda a soportar el indicador. Juan, aquí tenemos una pregunta de Lorena y dice, ¿cuánto se podría considerar normal un indicador de cobertura en términos de límite de control? Muy buena pregunta. Muchas gracias. La verdad es que no hablé de ese tema, lo tenía en mente y no lo dije. Es un indicador que ya define cada compañía, cada organización. Generalmente tiene mucho que ver con el tamaño de la organización. Les pongo un ejemplo. He visto en organizaciones donde hacen procesos formativos con 2.000 o 4.000 personas, que generalmente ese indicador está por los lados del 75-80%. Es la meta. Es decir, lo que ellos dicen es, la cobertura nos debe dar por encima del 75%. Si nos da por encima del 75%, lo hicimos muy bien. Si nos da por debajo, fallamos. Esto lo define cada organización y tiene mucho que ver también con la organización en sí. Es decir, es un indicador que ustedes deben ir ajustando según la experiencia. Obviamente, pues no se pongan la vara baja. Es importante que realmente sea una meta ambiciosa. En empresas más pequeñas puede ser mucho más fácil, porque si tienes una empresa de 20 personas, pues normalmente una capacitación, tú puedes pensar que te asistan 18 personas y generalmente las 20. Entonces ya ahí puedes ir hablando de un alcance mucho mayor y puedes decir, vamos a apuntarle al 90%, inclusive al 100%. Hoy en día, con todo lo que nosotros tenemos en cuanto a herramientas, pues es muy viable que ustedes graben las capacitaciones y luego simplemente digan quiénes nos faltaron, cuáles no tuvieron cobertura y se aseguren que esas personas tomen la capacitación posteriormente, lo que llamamos bajo demanda, es decir, que vean el video de la capacitación y marcarlos como ya cubiertos y con eso llegar al 100%. En una empresa de 2.000 personas se vuelve mucho más difícil, pero en una empresa grande el indicador, la experiencia que he tenido es verlo por los lados del 75-80%, más o menos. Bien, continuemos con herramientas de software. Cuando vamos a hacer todos estos procesos formativos, todo lo que hemos hablado en esta charla ha tenido mucho que ver en cómo llevar el proceso, cómo medirlo, cómo trabajarlo, pero todo el tema formativo necesita también otros procesos, como por ejemplo la generación de conocimiento, la difusión del conocimiento. Vamos a hablar de un par de herramientas para ese tema que se vuelven muy importantes. La primera, una wiki. Una wiki, ustedes como organización pueden tener una wiki y es enseñarle en un proceso formativo a su personal cómo escribir artículos. No necesitamos que ellos sean expertos en escribir artículos y aprender que un artículo debe empezar de cierta forma, por lo menos que sepan cómo vaciar su conocimiento en un artículo y escribir un artículo y empujarlos, incentivarlos a que escriban artículos. Una wiki, para nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia, nosotros tenemos nuestra wiki, aquí estamos viendo un artículo que de hecho escribí yo para nuestra wiki. Y en una wiki es muy fácil escribir artículos y es muy fácil navegar, encontrar los artículos
y poder consumirlos. La wiki se vuelve muy interesante para que todo el mundo pueda escribir artículos de lo que necesiten. Y luego simplemente hacemos búsquedas, que es muy fácil hacerlas, y encontramos los artículos. Hay muchos tipos de wiki. Personalmente me gusta mucho la que se llama MediaWiki. MediaWiki es el software con el que está hecho Wikipedia. Yo creo que todos hemos entrado a Wikipedia alguna vez, o Wikipedia, para los que lo hablamos en español. Todos hemos entrado alguna vez a Wikipedia. Wikipedia está construida sobre MediaWiki. Y si ustedes dicen, no, pero es que yo soy una empresa relativamente pequeña, aquí el área de TI no nos va a montar una wiki, esta MediaWiki se puede conseguir como servicio. ¿Qué es como servicio? Que ustedes simplemente le dicen a un proveedor, mira, yo quiero una wiki. Y ellos te dicen, listo, aquí está tu usuario y contraseña, entra. Obviamente, págame y entra. Generalmente es cobrada, pero son muy económicas. Entonces pueden buscar MediaWiki como servicio. Lo buscan en Google, hay muchos proveedores y pueden simplemente contratar con uno de ellos. Escribir artículos en MediaWiki es muy fácil. De hecho, por ahí hay unos artículos que explican cómo escribir y en un solo artículo pueden ver cómo se escriben artículos, valga la redundancia, en MediaWiki. Esto para capturar conocimiento y para poder dejarlo ahí es genial. Créanme, a nuestra wiki, yo puedo estar entrando alrededor de 4 o 5 veces a la semana a consultar cosas que en algún momento dejé por ahí escritas o cosas que alguien de mi equipo vi que escribió y que me sirven. Software de e-learning, aquí es muy importante hacer una diferenciación. Una cosa es el software, porque cuando hablamos de formación, mucha gente dice, sí, el software de formación. Pero es que para formación yo diría que hay dos grandes grupos de software. Uno es el software de e-learning. Un software de e-learning es el software en el que creamos cursos, metemos el material, montamos videos y generalmente hacemos procesos de capacitación para que la gente se autocapacite. Y el mismo software de e-learning realiza las evaluaciones. Es muy interesante. Moodle es uno de los principales software que existen en e-learning y hay muchos, inclusive estoy seguro que del país que ustedes estén viendo esta capacitación hay proveedores locales, pues chévere, apoyen lo local. Moodle es libre, es gratuito, es de los más conocidos, pueden encontrar como... de hecho, la misma gente que produce Moodle lo ofrece como servicio. Entonces ustedes pueden buscarlo como servicio y pueden pagar para simplemente utilizarlo como servicio. Ahora, lo que van a contratar es un coco. Ustedes tienen que empezar a montar el material, los PDF con la información o los videos, etcétera, y a configurarlo. Para eso también pueden conseguir unos partners que les ayuden a montar, a generar todo ese contenido y a montarlo, si ustedes tienen pues el dinero para hacerlo. Este tipo de plataformas de e-learning son diferentes a las plataformas de software de gestión. El software de gestión es el que les ayuda a ustedes a llevar la planeación, a definir los perfiles de cargo, a definir cuáles son las competencias técnicas, de qué manera se correlacionan con las personas, a detectar brechas. Es otra cosa diferente. Cuando hablamos de software de gestión, pues estamos hablando de software como el nuestro, Talento Cloud. Nosotros estamos absorbiendo algunos de los temas de e-learning. Por ejemplo, ya es posible en nuestra plataforma montar material para que las personas cuando vean que deben tomar un tema, encuentren el material, los videos, los PDFs y demás. Próximamente va a ser posible realizar las evaluaciones de conocimiento sobre nuestra plataforma. Hoy en día todavía no. Y queremos ir asumiendo algunos de los temas claves de e-learning, pero todavía no los tenemos todos. Quiero hacer esa aclaración. Cuando hablamos de software de gestión, Talento Cloud cumple en esta categoría. Cuando hablamos de software de e-learning, Moodle es uno de los que cumple y hay muchos más, como habrá muchos más de software de gestión aparte del nuestro. Esa es la URL donde ustedes pueden encontrar Moodle como servicio. Moodle.com/Moodle Cloud, así se llama el servicio de ellos. Y ahí pueden encontrar diferentes precios y demás. Esto
Es una forma muy práctica de tener una plataforma de gestión pues, de gestión de e-learning. Normalmente, pues la recomendación es que tengan ambos, que tengan software de gestión y software de e-learning. O si ustedes tienen algo como Talento, que les cumple todo lo de gestión y parte de e-learning, pues también pueden acomodarse con ese único software. La ventaja de un único software, pues es que la información viaja de un lado a otro. Si ustedes tienen dos software, pues va a ser complejo porque les va a tocar o buscar cómo integrarlos o llevar manualmente la información de un lado a otro, así sea a través de un Excel. Muy Están bien. preguntando que si, perdón Juan, Mario pregunta que si Talento Cloud y Moodle tienen integración. Tenemos alguna integración para traer resultados de... Sí tenemos una integración. Lo que pasa es que cuando hablamos de integración, integración puede significar muchas cosas. Tenemos integración para traer la información de los resultados de las evaluaciones. Si ustedes realizan evaluaciones allá, nosotros podemos arrastrarlas y traerlas. Esa integración la tenemos. Tengo que aclarar aquí algo. Nosotros no tenemos ninguna relación adicional con Moodle. Moodle no es accionista nuestro, ni viceversa, ni somos partner de Moodle, ni mucho menos. Simplemente lo pongo sobre la mesa, pues porque es una plataforma muy conocida que les puede servir para esto. Integración tenemos para traer esos resultados de evaluación. Ahí es importante validar la versión de Moodle, porque si es una versión muy antigua, la integración no nos funciona. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, pues este es como el contenido que yo tenía para esta charla. Espero que para ustedes haya sido de interés, que realmente haya sido lo que esperaban. Si tienen alguna otra duda, nos pueden escribir para, con todo el gusto, nosotros ampliarles información al respecto. Los invitamos a nuestro próximo webinar. Vamos a hablar sobre hoja de vida, perfil de cargo y arquitectura organizacional. Como vimos en este webinar, hoja de vida y perfil de cargo son dos temas que se empiezan a volver columna vertebral de los procesos de talento. Vamos a hablar un poco sobre eso, la hoja de vida, el perfil de cargo y arquitectura organizacional. Arquitectura organizacional, tengo que aclarar, es un tema gigante, no vamos a verlo todo a profundidad, pero creo que sí vamos a ver lo más importante de arquitectura organizacional. Esto va a ser en septiembre de 22 a las 10 de la mañana. Si ustedes quieren asistir a este webinar, pues les va a llegar la invitación, pero adicionalmente, pues pueden escribirnos para nosotros invitarlos. Podrían escribirlos a mercadeo@talento.cloud, Nati. Sí, puede ser a mercadeo o a natalia.orrego, que ya también se los puse dentro del chat por si tienen alguna duda, alguna observación y para los que me están pidiendo certificados del webinar de hoy. Perfecto. Bueno, muy bien. Si nos quieren contactar, aquí les dejo algunos datos míos de contacto. Muchas gracias a todos por el acompañamiento. Nati, cierra el micrófono, por favor. Muchas gracias a todos por el acompañamiento, por el tiempo para estar con nosotros. Espero de verdad que les haya aportado y quedo atento a cualquier duda que tengan al respecto. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, tenía inclusive abierto el micrófono porque me está preguntando Mario que a partir de cuál versión está la integración con Moodle y Talento Cloud. Honestamente no tengo ese dato aquí. Si me escribes al correo juan.botero@talento.cloud, con gusto te respondo con esa información, pero no tengo aquí el dato de la versión de Moodle. Bien, creo que esos eran entonces todas las preguntas que teníamos. Gracias a todos, feliz día y pues los espero en otro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar y por asistir. Feliz día.